ofrezco una disculpa, les ofrezco una disculpa porque la semana pasada no pude estar con ustedes. eh, Se me complicó la gripa, la tos, estaba en el hospital, bueno, fui a consulta y ya no me daba tiempo regresar. Pero espero que ustedes se encuentren bien. Yo ya, gracias a Dios, estoy mejor. Y pues esto de la tos y la gripa da fuerte. Ya veo que también por ahí tienen cubrebocas, seguramente creo que también saben lo que es la tos. Sí, Eh, Espero que estén muy bien y haciendo solamente un repaso. Primero veíamos en la primera sesión cómo surgen los evangelios y cómo surge el evangelio de Marcos. Veíamos que tenemos cuatro evangelios, los cuatro evangelios que narran la vida de Jesús desde diferente óptica, desde diferente perspectiva, y por eso se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque son vistos, o la figura de Jesús es vista desde diferente, de la misma perspectiva, con la misma mirada, pero genera una diferente perspectiva. Y en la semana anterior, o posterior, mejor dicho, veíamos una forma de cómo leer el Evangelio de Marcos y les presentaba una lectura bajo el drama de quién es Jesús, descubrir a Jesús y la pregunta sobre la cual giraba el Evangelio de Marcos es quién es Jesús y las tres confesiones sobre Jesús, al principio, a la mitad y al final del Evangelio, como la temática de este Evangelio. Y hoy también les quiero presentar eh, una tercera lectura sobre cómo podemos interpretar este Evangelio. Entonces ya vimos que en la lectura pasada era Jesús, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy vamos a tener una lectura del Evangelio de Marcos, un panorama general, pero desde la perspectiva que el Evangelio de Marcos es un Evangelio discipular. Lo que Marcos está intentando hacer al escribir este Evangelio es formar discípulos. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito el Evangelio de Marcos desde esta perspectiva, desde cómo Jesús llama a sus discípulos, está con ellos, los educa, las pruebas y dificultades de los discípulos y toda la parte discipular de este Evangelio. Este Evangelio hoy lo vamos a dividir, vamos a hablar de dos clasificaciones. La primera es muy sencilla, disculpen. Eh, También veíamos que el Evangelio de Marcos se lo podemos dividir en dos partes, en dos etapas. El Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1 al capítulo 8, primera etapa. Segunda etapa del Evangelio de Marcos, capítulo 8 a la mitad, al capítulo 16, 8 y 8. En la primera etapa vamos a encontrar una mirada positiva, un evangelio un poquito más de color de rosa sobre los primeros años del cristianismo. Es decir, los primeros años del cristianismo es Jesús y sus discípulos, y cuando Jesús se va, los primeros años, que Jesús no está con ellos. Más o menos hablamos del año 30 al año 40, 45, 15 años de luna de miel, por decirlo así. Estos primeros 8 capítulos del Evangelio, que es la primera etapa, tienen una mirada positiva. Y la segunda etapa, que es de Marcos 8, del 22, capítulo 8, versículo 22 al capítulo 16, versículo 8, tiene una mirada un poco más sombría, una mirada más cruel, más dura, un poquito más negativa. Bueno, no podemos hablar más negativa, ¿verdad? Pero sí una visión un tanto negativa.
¿Por qué? Porque ya va a empezar a contar las realidades de la comunidad. Al principio, la emoción, el conocer a Jesús, y después ya vienen las crisis de los discípulos. Entonces, la primera etapa nos va a hablar antes de la redacción del Evangelio. El Evangelio de Marcos, hemos dicho y repetimos una vez más, para que esto nos ayude de refuerzo, fue escrito aproximadamente, veíamos, del año 64 al año 70. Es como que la fecha en la cual los estudiosos logran coincidir y decir, pues más o menos es de esta época, de los años 60 a los años 70. Entonces, la primera etapa de este evangelio cuenta lo que sucedió antes de que el evangelio empezara a escribirse, antes del año 60. Es decir, cuenta la parte cristiana carismática, el cristianismo carismático, lo bonito, lo positivo. ¿Qué es lo que encontramos en esta primera parte, en estos primeros 8 capítulos? Pues es bonito saber que Jesús elige a sus discípulos. Eso es como lo positivo. La alegría de tener sus discípulos, los discípulos que se alegran de seguir a Jesús. Después vemos que Jesús los forma, los educa, los instruye. Y en el Evangelio de Marcos tiene esta característica. Da una enseñanza y hace un milagro. Da una enseñanza y atestigua con un milagro que lo que está enseñando es con poder, con autoridad, que tiene la facultad para poder enseñar y que sus obras, sus milagros, sus signos de poder dan testimonio de que su palabra es verdadera y auténtica. Entonces, vemos también en esta parte positiva cómo Jesús les transfiere, les comunica autoridad, los envía a misionar y vemos cómo es una misión y manifestación carismática. En el capítulo 6, por ejemplo, vemos que se alegran, se llenan de gozo porque expulsan a los demonios y el mismo Jesús les dice, ¿no? Más alegría les va a dar cuando vean caer a Satanás, parafraseando, más o menos así. Los primeros siglos, los primeros signos, perdón, es la incomprensión cristológica. No conoce muy bien quién es el Cristo, pero entonces viene como esta parte positiva, la comunidad que se forma en la unidad, en Cristo, la elección por los pobres, Cristo que sana a los enfermos. Esto es como motivo de alegría. Cristo que, que expulsa a los demonios. Entonces es un Cristo, un Jesús sanando, liberando. Y pues esta es una visión positiva. Ha venido a salvar, a restaurar la condición humana. La segunda etapa, hemos dicho, va del capítulo 8, versículo 22 en adelante. Hemos dicho que es una mirada sombría, un poquito más opaca, porque va a empezar a contar la situación de la comunidad. El cristianismo para el año 60, 70 se está llevando a cabo como una institucionalización y pues obviamente el pueblo está en crisis, no llega Jesús, Jesús dijo que iba a venir, que iba a regresar y la comunidad ya se está cansando de esperar a Jesús, ya están perdiendo como un poquito de identidad, ya no son los mismos las mismas personas que conocieron a Jesús, ya son otra generación, ya es la segunda generación después de los apóstoles, ellos ya no conocieron a Jesús para el año 60, 70, son personas que ya no conocieron a Jesús, sino solamente han conocido el testimonio de los apóstoles. Entonces ahí se empiezan a meter diferentes doctrinas, se empiezan a meter diferentes ideas, visiones de Jesús. Por eso San Marcos escribe el Evangelio para decir, ay, tranquilos, yo voy a hablarles de Jesús, lo que es, que nadie les venga a predicar otro evangelio, ninguna otra interpretación, ustedes ni lo conocieron, algo así más o menos. Entonces, esta segunda etapa
Es una etapa de transición, en la comunidad se está reorganizando, ya se están dando cuenta que Jesús no va a regresar pronto. El mismo San Pablo experimenta este proceso, ¿no? Que primero dice, ya no tarda en llegar el Señor, y nos va a agarrar a unos vivos. Ya después escribe y dice, pues creo que el Señor está siendo paciente con los que aún no se convierten y en su infinita misericordia nos está dando la oportunidad de convertirnos y por eso no viene. Pero bien, eh, empieza a haber conflictos por autoridad, empieza a haber conflictos por el poder, por el dinero. Ya no, ya la comunidad no va a elegir a los pobres, a los sencillos, a las viudas, como lo hacía Jesús, como lo hacían los primeros discípulos. Se están olvidando de los pobres, se están olvidando de los pequeños, se están llenando de poder, de tiranía, de prestigios, y que yo soy apóstol, yo soy discípulo, yo soy maestro, yo soy profeta. Entonces, los segundos, el acento puesto en la gloria de Cristo está en, en detrimento, se está bajando. Ya los segundos discípulos de Cristo ya no ponen tanto su vista en el sacrificio de Cristo, en este aspecto tan doloroso o traumático que vivieron los apóstoles, y nos están centrando en la gloria de Cristo. Y todos lo están interpretando, después del capítulo 8 da la impresión de que está interpretando solamente bajo la perspectiva de un Cristo glorioso, y se está como de algún modo evitando el sufrimiento. Más bien disfrutemos de la gloria de Cristo. Eh, la comunidad eh, está en búsqueda de los primeros puestos. Ya lo veremos después en el capítulo 9 cómo se pelean por los primeros puestos. Quiero que uno se siente a tu derecha, uno a tu izquierda. ¿Qué significaba a la derecha y a la izquierda? Pues que uno sea el ecónomo y que el otro sea, si tú eres rey, pues que el otro sea el virrey, el segundo del rey. Entonces querían dinero y querían autoridad. Acento puesto en la gloria de Cristo, hemos dicho. Ya no tienen compromiso. Después del capítulo 8 se narra cómo la comunidad ya no tiene un compromiso por los pequeños. Al contrario, se aprovechan de los pobres, de los débiles. Y dicen, esta es la parte oscura, estamos perdiendo el carisma. Obviamente el Evangelio de San Marcos no nos lo va a decir de esta forma. Se logra entender estudiando el Evangelio en su contexto, porque a partir del capítulo 8 sí cuenta, sí narra algunos episodios, pero tienen una finalidad: corregir a la segunda generación de cristianos que está perdiendo el carisma. Para hacer más palpable esto, eh, vamos a ir al capítulo 9, al capítulo 8. Ya para el capítulo 8, Jesús advierte en el versículo 34, ¿no? El que quiera ser mi discípulo tiene que cargar con la cruz. Es como la idea, contrarrestar la idea que se está llevando a cabo ya para el año 70, cuando se escribe el Evangelio, de que solamente pensaban en la gloria de Cristo. Y aquí el apóstol les está diciendo, no, Cristo nos invitó a tomar la cruz y cargarla. Haciendo un paréntesis, en la doctrina cristiana, el católico, el cristiano, no busca el sufrimiento. No buscamos el sufrimiento, ni el dolor, ni la tristeza, ni la angustia, ni el maltratar nuestro cuerpo, porque de lo contrario nos haríamos masoquistas. Y esto contradice a la vida, contradice a la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos? Que cuando el sufrimiento llegue, se tiene que asumir.
se tiene que integrar, se tiene que ser parte de uno mismo. Entonces, no rechazamos, cuando llega el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, no lo rechazamos, lo integramos a la propia vida, pero seguimos buscando la salud y la vida, el recuperarnos, el buscar la salud, vaya. Pero en conclusión, no buscamos estar mal, no buscamos la enfermedad, no buscamos el dolor, pero cuando llega, lo integramos a nuestra vida, porque de otra manera quedamos desfasados de la realidad, desfasados de lo que somos. Hay quienes no logran integrar en su vida, por ejemplo, la vejez, y, y en ello quedan pues divididos consigo mismos. No logramos aceptar incluso que estamos envejeciendo, que perdemos las fuerzas, no logramos aceptar que me dejó mi esposo, mi esposa, y que se fue con una muchacha, un muchacho más joven y de dinero, o que lo están o la están estafando, y que me cambió, y esto duele, y esto se sufre, pero no se debe de rechazar porque quedamos divididos, fragmentados. Entonces, me duele, me siento mal, me siento morir, pero tengo que aceptar. Hay quienes no aceptan la muerte de un familiar y, y, y se les tiene que decir, tu familiar ha muerto, para que entren en este principio de realidad, para que se pueda sanar, para que se pueda trabajar. La norma es, o la premisa es, la máxima es, lo que no se asume, lo que no se hace propio, lo que no se reconoce, no se puede redimir, no se puede sanar, no se puede trabajar, no se puede llevar a la gloria. La, para llegar a la gloria es importante tomar la cruz, asumir la cruz y transformar. Pero cuando es malentendido, pues a veces nos quedamos y buscamos el sufrimiento. El cristiano no busca el sufrimiento. Pero bueno, ya estoy predicando y la intención ahorita es conocer el Evangelio en su estructura, más que ahorita no estamos viendo la teología bíblica, ¿no? Pero dicho sea de paso. Entonces, vemos desde después del capítulo 8 cómo empieza a abordar temas sobre están despreciando a los niños. Por ejemplo, ¿no? Le presentan a Jesús unos niños y ¿qué es lo que hacen los discípulos? Los discípulos los echan a un lado. Les dicen, hey niños, váyanse de aquí. Y Jesús los corrige y dice, no, no le impidan a los niños que se acerquen a mí. Pero ¿quiénes los estaban despreciando? Si ponemos atención al Evangelio de Marcos, son los discípulos los que han sido adoctrinados con el Evangelio, son los que están rechazando a los niños, a los pequeños. Entonces, todo ese capítulo 9 tenemos que leerlo ya con esta perspectiva. Se está corrigiendo a los discípulos. El Evangelio de Marcos es un evangelio discipular. Está formando discípulos. La primera parte nos habla de cómo Jesús los elige, los instruye, amor a los pequeños. Ya a partir del capítulo 8, la comunidad no está poniendo atención al cuidado de los pequeños. Y entonces ahí en el Evangelio de Marcos, constantemente vamos a estar escuchando que Jesús dice, no rechacen a los niños. Y Jesús después tomó a los niños y constantemente lo dice. En el capítulo 9, en el versículo 33, ¿qué dice? ¿Quién es el mayor? Llegaron a Capernaum, que significa tierra del consuelo. De qué discuten por el camino? Ellos callados, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces, han perdido un poquito su esencia y lo que está haciendo el capítulo 9 y en adelante es corregir estas ideas, estas desviaciones que están teniendo los discípulos. Se están olvidando de los pequeños, olvidando de todo.
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y le dijo, el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, a mí me recibe. Y el que me acoge a mí, me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado, es decir, al Padre. Entonces, esta idea ya ha sido teologizada, Jesús ya ha sido interpretado y ahora se está ocupando las enseñanzas de Jesús y el evangelista Marcos está ocupando estas enseñanzas de Jesús para corregir a los discípulos. Y por eso tiene una mirada sombría. Ahora quieren ser mayores, quieren que les sirvan, quieren ser los grandes. Y Jesús les pone el ejemplo de los niños. Caridad con los discípulos. Han perdido la caridad en los discípulos. Han llevado al escándalo. Dice Jesús en el versículo 42. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le irá mejor si le pusieran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Y empieza a hablar ahí sobre los pequeños. Y después en el capítulo 10, fíjense qué interesante, el capítulo 10 nos habla, pareciera que es un tema que se centra como en el divorcio. Es lícito repudiar a la mujer, es lícito darles un biblión apostasio. Biblión significa un documento. Biblia es un conjunto de libros, una biblioteca, Biblia, biblión, libros, norma, regla, y biblión lo vamos a entender en este sentido como una norma, un documento, un libro, un acta, y apostasio es de repudio, no es de divorcio, sino es de repudio. ¿Es lícito dar un documento de desprecio? Y Jesús responde, no. ¿A quién se le estaba dando esta acta de repudio? A la mujer. Y entonces Jesús está confrontando, Marcos está utilizando a Jesús y está elaborando un discurso, que Marcos está elaborando un texto, Marcos está elaborando su evangelio para corregir a los discípulos porque ya no están valorando a los pequeños. En este caso, ¿quiénes son los pequeños? Las mujeres. Las mujeres son las que están siendo repudiadas, despreciadas. ¿Puedo despreciar a la mujer? ¿Puedo despreciar al pequeño? Jesús dice que no. Eh, Se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba. ¿Puede el marido repudiar a la mujer? ¿Puede darle un biblión apostasio, un documento de desprecio? A su vez le preguntó, ¿qué les ha dicho Moisés? Ellos le respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio, el documento de desprecio, y repudiarla. Jesús les dijo, escribió para vosotros este precepto a causa de la cerrazón de su mente, pero desde el comienzo no fue así. Me salto unos versículos, me salto al versículo 9 y dice, pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Él les dijo, quien, re, quien repudie, quien rechace a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, aquí Jesús nos está corrigiendo a los discípulos. Pero como tal, pues ya no es Jesús, sino están ocupando a Jesús y sus enseñanzas, las están poniendo por escrito para formar discípulos, para corregir a los discípulos que se están saliendo de la caridad a los pequeños. Y nuevamente aparece la figura de los niños, ya lo vimos en el capítulo 9, y nuevamente aparecen los niños, los pequeños. Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no acoge al reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Y los abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Y luego, en este mismo capítulo 10, o sea, aquí ya llevamos dos, y por eso en la liturgia, en los domingos que nos toca escuchar este evangelio, va acompañado con este pequeño pedacito de los niños, porque lo que está remarcando es que se está despreciando a los pequeños, a los que se cree que no tienen valor, a las mujeres y a los niños. Algunos dicen, es que Jesús le dijo no reconoció a María como su madre. Y hay una interpretación sociológica muy interesante sobre esta respuesta cuando Jesús le dice a María, mujer, y no le llama, y todos se asombran, y sobre todo algunos hermanos que no son católicos, dicen, ya ven, no le llama mamá, le llama mujer. Y una interpretación sociológica es porque se está, se está reconociendo que la mujer vale por sí misma, porque en tiempos de Jesús, en este contexto, la mujer tenía valor porque fuera madre, porque fuera hija o porque fuera esposa. Es la hija de Fanuel, es la esposa de José, es la madre de Jesús. Entonces la mujer no tenía valor por sí misma, valía porque era madre, porque era hija, porque era esposa. Y si ya no era madre y no era esposa y no era hija, no tenía valor en la sociedad, en la cultura, y era despreciada y pasaba a manos del pueblo. A nombre de Dios, el pueblo decía, ahora es de mi propiedad, y el pueblo podía elegir matarla, el pueblo podía elegir acabar con ella, porque decía, me pertenece, es del pueblo, la puedo mantener o la puedo aniquilar. Por eso Jesús, interesante, ¿verdad? Porque Jesús estando en la cruz, en el Evangelio de San Juan, nos muestra que públicamente un acto legal, Jesús la declara frente a todos, ya no viuda, sino la declara como, eh, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, porque Jesús sabía, bueno, pensamos que Jesús sabía, ¿no? Que en cuanto a Jesús muriera, María iba a quedar desprotegida porque ya no aparece José, se cree que ya había muerto, ya no aparece en los evangelios José, ya no están los papás de María, y ahora María ya no es ni hija ni esposa, y ahora ya no va a ser madre. Cuando muera Jesús, va a quedar desprotegida. Y Jesús lo que está asegurando en la cruz es legalmente decirle, no va a pertenecer al pueblo, porque en cuanto Jesús muriera, probablemente, y es algo que se esperaba, que María iba a ser tomada por el pueblo y el pueblo iba a decir, o la mantenemos o de una vez acabamos con su vida. Entonces Jesús está salvando a María del pueblo, de la muerte, al nombrarla públicamente eh, mamá de Juan. Dice, y a partir de ese día se la llevó a su casa, un acto jurídico válido, un acto legal en donde María ahora eh, no le va a pertenecer al pueblo, sino a Juan, el discípulo de Jesús. Bueno, me estoy saliendo del tema hoy mucho, este, pero continuamos. El hombre rico, viene una parábola del hombre rico, es decir, los primeros discípulos ya están viviendo una época oscura, se están llenando de que ya quieren poder, ya desprecian a las mujeres, a los niños, ya buscan la riqueza. Entonces este capítulo 10 habla sobre esto, el peligro de las riquezas, la petición de los hijos de Zebedeo después, ¿no? En 10:35, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35, se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron al maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él le respondió, ¿qué quieren? Ellos le dijeron, concédenos que uno se siente en tu gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda, que uno administre la caja, el dinero, el economo, que sea el economo y el otro que sea el rey, el de las decisiones, el del poder, el que diga en qué gastamos y a quién, qué elección, qué decisiones tomar. Interesante, porque vean en este capítulo 10
de Marcos, capítulo 35, dice, se acercaron a él, se acercaron a Jesús. ¿Quién? Santiago y Juan. Estos eran hermanos, hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas. Muy interesante, porque aquí para Marcos son los discípulos los que piden que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. A diferencia del Evangelio de Mateo, no son los discípulos los que piden que uno se siente a la derecha y uno a la izquierda. ¿Quién es? ¿Lo recuerdan? Para el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 23, es la mamá de los hijos de Zebedeo, la mamá de Santiago y Juan, es la que habla con Jesús y les dice, oye, un favor, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y aquí entendemos que la Biblia no se lee, no se interpreta al pie de la letra, como lo hacen los hermanos que no son católicos, sino ver la grandeza, la riqueza de la iglesia y de la interpretación, que no es solamente, aquí dice en la Biblia, no, en la Biblia encontramos dos versiones. Lo mismo veía ahora yo con el Evangelio y es curioso porque hemos dicho que cuál fue el primer Evangelio que se cree con un poco más de certeza que fue el primero que se escribió. El primer libro, el primer Evangelio que creemos que se escribió es el Evangelio de Marcos, pero el Evangelio de Marcos no tiene la oración del Padre Nuestro como la tiene Mateo, como la tiene Lucas, y Lucas, la versión de Lucas y la versión de Mateo son distintas, una es más corta, una es más larga, una tiene 5 peticiones, otra tiene 7. Pero bueno, lo digo esto porque en nuestra materia es sinópticos, propiamente ahorita no estamos viendo estos evangelios, pero es para que vayamos viendo estas conexiones. Es decir, el evangelio de Mateo y Lucas ya están tomando la oración eh, el Padre Nuestro como una oración de la iglesia eclesial. Pero bien, todo el capítulo, del capítulo 8 en adelante, encontramos ya una parte más oscura, más sombría. Los jefes deben servir y pareciera entonces que está corrigiendo porque los discípulos, las nuevas generaciones de cristianos después del año 60, están perdiendo este carisma del servicio. Y así, todo ese capítulo no solamente nos va a hablar del poder, de la riqueza, sino que han perdido el don de la oración y de la fe. Incluso vienen las catequesis sobre la oración, aunque ya los había enseñado a orar, ahora vemos, perdón, cómo Jesús les dice, oren, oren sin desfallecer. Vemos en el capítulo 11, el versículo 20 en adelante, Jesús les invita a orar. Eh, Viene la controversia sobre la autoridad de Jesús, viene la parábola de los viñadores homicidas, perdón, de los viñadores homicidas, viene la parte como negativa, el tributo al César, y así vamos viendo cómo pareciera que la comunidad se está alejando de las enseñanzas de Cristo. Y por eso a partir del capítulo 8 se ve muy marcado la insistencia a la oración. ¿Por qué? Porque ya no estaban orando con fe. Se ve muy marcada la corrección al servicio, a la humildad, a la atención a los pobres, a las viudas, a las mujeres, a los niños. ¿Por qué? Porque ya no lo estaban haciendo y estaban perdiendo el carisma del servicio, del amor. Vemos que empieza a hablar sobre no pongan su corazón en las riquezas. ¿Por qué? Porque seguramente la comunidad ya estaba empezando a enfocarse en el dinero. Entonces, conclusión, aquí vemos a grandes rasgos
que el Evangelio de Marcos se divide en 16 capítulos, y estos 16 capítulos los podemos dividir en dos etapas. La primera etapa, del capítulo 1 al capítulo 8, hasta el versículo 21, es una mirada más bien positiva, es una mirada de esperanza, de fe, de caridad, de servicio, de lo que están viviendo los primeros cristianos. Y la segunda etapa, que es del capítulo 8, versículo 22 al 16:8, se ve una mirada más sombría, una llamada, una corrección, discursos que aparentemente dicen, pues esto lo está diciendo no para los discípulos, sino lo está diciendo para la comunidad, sí, para ti, para mí, pero en este contexto se los están escribiendo para los primeros cristianos, esta segunda y tercera generación, que ya no están comprendiendo bien el mensaje de Cristo. Entonces parece un texto, una literatura muy noble, así como es para otros, pero el evangelista Marcos seguramente está escribiendo para estos cristianos con los que les toca convivir y del cual se está dando cuenta que han descuidado la oración, la fe, la esperanza, la caridad, el servicio, la atención a los pobres. Al contrario, dice el Evangelio, ¿no hemos visto el capítulo 9, el capítulo 8? Despreciaron a los niños, a los pequeños. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Y cómo despreciaron a la mujer? Si nos damos cuenta, esta visión del Evangelio de, de Marcos es una elaboración sencilla. El Evangelio de Marcos ha sido elaborado de una forma sencilla, sin tanta elaboración, a diferencia del Evangelio de Lucas y Mateo, de Juan, que tiene una elaboración así muy, muy cuadrada, muy perfecta, muy literaria, y eso hay que estudiarlo. Eh, entonces nos estamos centrando en estudiar un poquito las estructuras de los evangelios, y ya tuvimos hoy, o estamos viendo la segunda eh, lectura, la segunda forma en la que podemos leer este evangelio. Entonces ahora lo estamos viendo como la parte discipular. Y finalmente, esta parte discipular voy a mencionar que se divide en 6 etapas. La primera etapa, capítulo 1 al capítulo 3, Jesús llama a sus discípulos y los llama progresivamente. Y vemos que es un evangelio tan directo porque dice, llegó Jesús, les dijo, síganme, Pedro, Santiago y Juan lo siguieron. No lo conocían. Empieza el Evangelio y en el capítulo 1, versículo 14, y ni siquiera dice que Jesús predicó y lo vieron hacer un milagro. Sencillamente llega Jesús, les dice, síganme y lo siguen. Entonces es muy sencillo este Evangelio. Después, en la segunda etapa, primera etapa, la presentación triangular de los personajes. Es un triangulito. Encontramos a Jesús, encontramos a sus discípulos y encontramos a la gente, a los adversarios. Y a partir de aquí estos personajes los introduce el evangelista Marcos y poco a poco va a ir desarrollándolos. Entonces, la segunda etapa es la ruptura con los adversarios y parientes de Jesús. Pues está Jesús, los discípulos, están los parientes y la gente. Y ahí ya hay una ruptura. La gente y los familiares de Jesús tienen una ruptura, una división con Jesús, una división con los discípulos. Eh, los discípulos quedan apartados de la gente y se distinguen de los adversarios y de la gente. Ya se hicieron dos grupitos bien. Jesús y sus discípulos y la gente y los familiares de Jesús divididos. Del capítulo 3 al capítulo 6, versículo 6. La segunda etapa, la diferencia entre Jesús y sus discípulos. A partir del capítulo 6, versículo 6, encontramos la tercera etapa, la diferencia entre Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos que no carburan bien, que les falta inteligencia y que Jesús se desespera un poquito y les dice que lentos para entender.
no han entendido la misión de Jesús, y Jesús como que se desespera. Eh, Esa es la tercera etapa. Después viene la cuarta etapa, del capítulo 8 al capítulo 10, 52, casi hasta el 11, ¿no? Eh, Jesús y la falta de inteligencia de los discípulos sobre su propio camino de Jesús, lo que les expliqué casi en toda la sesión, ¿no? Los discípulos están viviendo de una forma diferente a la que les enseñó Jesús. Esa es la cuarta etapa. Es como un alejamiento de los discípulos a las enseñanzas de Cristo. Después encontramos Jesús y los discípulos frente a sus adversarios. En esta primera etapa pareciera que eran los discípulos frente a Jesús, frente a sus enseñanzas que no cumplen. La quinta etapa, desde el capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, ¿y qué es lo que se nos presenta? El enfrentamiento de Jesús con sus adversarios. Ahora es Jesús en contra de sus adversarios. Y la sexta etapa, Jesús prepara a sus discípulos para el drama de la pasión. Jesús se encuentra solo, los discípulos lo han abandonado, y esto es pedagógico, es catequético. Lo que quiere el evangelista es catequizar, formar discípulos, y tiene que hablar de ello. Los discípulos abandonaron al maestro. Jesús se encuentra solo ante los jueces, ante el Sanedrín, ante los verdugos. Capítulo 14. Marcos capítulo 14 al capítulo 15, 41. Jesús está solo. Interesante, porque siempre que vemos en todo el Evangelio de Marcos, hay dos momentos solamente en donde Jesús está solo. Y es en la sexta etapa, a partir del capítulo 14, Jesús está solo. Pero todos los demás capítulos vemos que Jesús no habla, Marcos no pone palabras de Jesús, Marcos no hace hablar a Jesús, Marcos no escribe ningún discurso de Jesús, ninguna enseñanza, sin que estén los discípulos. Por eso decimos que es un evangelio discipular. Siempre que Jesús habla es porque están sus discípulos. ¿Y por qué están sus discípulos? Para enseñarles, porque se está haciendo un libro sagrado para formar discípulos. Entonces, solo se entiende este evangelio desde la parte discipular. Jesús el maestro y sus discípulos. Y si Jesús enseña, y si Jesús predica, y si Jesús sana, y si Jesús hace un acto de poder, un milagro, lo que nosotros le llamamos, es porque ahí están presentes los discípulos. Pero a partir del capítulo 14, versículo 43, al capítulo 15, versículo 41, Jesús se encuentra solo. Los discípulos lo han dejado solo. Así, hasta terminar el capítulo 16, versículo del 8, hasta ahí termina originalmente el Evangelio de Marcos. Es la segunda vez que lo digo. Porque ya del versículo 9 en adelante, ya es un añadido. Esos versículos los escribió la iglesia después, pero lo importante es reconocer que son inspirados y canónicos, es decir, son palabra del Señor, son palabra de Dios. Y, y finalmente, en esta sexta etapa, pues encontramos las mujeres y el sepulcro de Jesús, pero ya no están los discípulos, están las mujeres y el sepulcro de Jesús vacío. Y hasta ahí termina el capítulo 16, versículo 8, la primera parte, el primer final. Después le hacen un añadido para decirle, pues no puede quedar con que Jesús estaba así, con que los discípulos no estaban, y es un legado. Se nos terminó el tiempo. Bueno, son las 7 de la noche y seguramente tienen otra clase, así que en atención al maestro que sigue, pues nos vemos, y espero mandarles pues el temita por escrito, espero le entiendan.
a mis apuntes, a mis notas, porque luego me, pues no soy tan bueno para hacer apuntes y notas, pero quizá tampoco para predicar. Hasta luego, Dios los bendiga. Muchas gracias. Que pase buenas noches. Gracias, Gracias, igualmente. buenas noches. Hasta luego, pase buenas Buenas noches. noches.